fundamental y que por supuesto tiene muchísimos años de evidencia científica, aunque hay gente que no comparte, digamos, la posibilidad de pensar que una vacuna es lo que se requiere para prevenir enfermedades. Así es, felizmente son cada vez menos las personas que se oponen, y en todo caso los beneficios que ha recibido la humanidad entera son enormes. La erradicación, por ejemplo, de enfermedades como viruela. En el propio Perú, por ejemplo, que no tengamos casos de poliomielitis por el virus salvaje, el virus silvestre. El último caso lo tuvimos en el año 91 en Pichanaki y ya se acabó la poliomielitis. Enfermedades como meningitis por hemófilos influenza, que está bastante disminuida, casi ausente en el Perú. Enfermedades como meningitis por neumococo también son los impactos que tienen las vacunas. Tuberculosis, por ejemplo. Tuberculosis en formas extrapulmonares, o el tema, por ejemplo, de sarampión. Hace 12, 13 años que no tenemos casos autóctonos de Perú. Tuvimos el año pasado un caso importado, 3 casos importados que venían de Alemania, pero en el Perú, gracias a la colocación de las vacunas, pues se ha logrado, y esto ha ocurrido en el mundo entero. Hasta incluso deberíamos extenderlo a enfermedades como el cáncer. Sabemos que el virus papiloma humano ya tiene una vacuna y que en buena medida disminuye el riesgo de que la mujer pues tenga cáncer de cuello del útero, y se da justamente en la niñez. Se vacuna a niñas de 9 años. Así es, el impacto es enorme. Fíjate, Sarita, que sin saber los pediatras colocábamos una vacuna que no sabíamos que prevenía cáncer. Y estoy refiriéndome a la vacuna de hepatitis B. Poníamos la vacuna para evitar que los niños se infectaran en algún momento de su vida de hepatitis B, pero la hepatitis B, el virus, es capaz de producir cáncer a un largo plazo en las personas que la padecieron. Jorge, y cuando hablamos de vacunas, ¿qué es una vacuna? ¿Es un remedio? ¿Qué cosa es una vacuna? La vacuna consiste en colocar una pequeña parte, ya sea del virus o de la bacteria, que ya se trabajó en un laboratorio, que ya no causa daño, pero sí se coloca, sea por gotitas, sea por inyección intramuscular o por subcutánea o intradérmica, se coloca en el organismo de nuestros pequeños niños y de los adultos también, y entonces se generan defensas contra esa enfermedad. Y además el organismo, de acuerdo a un cierto número de dosis, tiene capacidad de hacer memoria. Entonces por eso se ponen varias dosis, en muchos casos, de esa partícula, esa parte de lo que nos podría producir una enfermedad en teoría, pero que en la práctica no nos produce, y por el contrario nos da oportunidad de hacer defensas. Entonces quedamos protegidos cuando verdaderamente venga ese germen a atacarnos. Ahora, cuando una persona se pone una vacuna, indistintamente del tipo que sea, ¿actúa en nuestro cuerpo de forma inmediata? O sea, ¿te pones la vacuna y ya estás protegido, o pasa un tiempo para que te proteja? Muy buena pregunta. Realmente requiere mucho tiempo, y en algunos casos requiere varias dosis. De ahí va aquel mito, por ejemplo, que muchas mamás dicen: no, yo quisiera que mi hijito ha nacido y saliera con todas sus vacunas. Eso es imposible, que le pongan la vacuna porque no se vaya a enfermar. No es así. Las vacunas se ponen en diferentes dosis antes que puedan actuar. Algunas vacunas comienzan a tener algún efecto después de 7 o 10 días, pero no se alcanza su efecto protector sino después de algunos meses, cuando se han puesto inclusive varias dosis, hasta dosis de refuerzo. Seguramente muchos padres de familia tienen preguntas que hacer al respecto. Vamos a recordar las líneas telefónicas para que puedan llamar y hacer. Recordarles, es que la primera vacuna que reciben nuestros hijos, atención mamás, atención papás, es la leche materna. Porque la leche materna ya tiene una serie de elementos de protectores que van a evitar que nuestro niño se enferme fácilmente. Protectores que tienen que ver con el sistema de defensa, ¿verdad? Así es, ya sea porque vienen ya listos, ya preparados, que la mamá los tiene y se los pasa por la leche exactamente y en forma directa. Ahora, uno siempre se preocupa por el orden en que tienen que darse las vacunas. A veces a algún padre de familia por ahí que se le pasó un control de niño sano, no se enteró de cómo tiene que hacer su vacunación. No sé si de pronto podrías repasarnos cómo es este calendario de vacunas, si es que es
igual para todos o hay algún cambio, alguna cosa que deberíamos saber? Claro que sí, y en líneas generales decir que antes era muy fácil y se hablaba qué vacuna le toca al mes, qué vacuna le toca a los 5 meses, qué vacuna le toca, porque por ejemplo hasta el 2006 solamente se colocaban en los niños 5 vacunas en el primer año de vida. Ya después del 2008-2009 se colocan 15 vacunas en los niños, precisamente para protegerlos. De manera tal que esto creció muchísimo y hay diferentes esquemas. El Ministerio de Salud tiene un esquema bastante completo. Hay un par de vacunas que podrían incorporarse en el tiempo, pero definitivamente es bastante completo. Empezando con la vacuna de BCG al nacer. Tenemos una llamada desde La Molina. Ana está en la línea. Hola, buenos días. Gracias por atenderme. Con mucho gusto, Anita. Cuéntanos. Quiero hacer una consulta acerca de este año. ¿Cuándo es que ya se tiene que empezar a vacunar para la influenza? Para la vacuna de este año, ¿no? Tengo un hijo de 10 años y una de 3 años. Perfecto. ¿Tu primer hijito qué edad tiene, Ana? 9 años. 9 años. Él siempre tiene rinitis alérgica y siempre se le tapa la naricita, entonces Claro, quiero saber a partir de cuándo se puede vacunar. Yo todos los años los vacuno, pero como he escuchado que hay casos en figura acerca de la influenza, quisiera saber si las vacunas que están poniendo en las clínicas son las que son para este año. Correcto, muy buena pregunta. En líneas generales, la vacuna de influenza es una vacuna estacional que se debe colocar antes del inicio del invierno, en todos los niños mayores de 6 meses de edad. El Ministerio contempla hasta los 2 años de edad, pero en realidad debieron ponerse a todas las edades. De manera que los niños de Anita de 3 y 9 años, a pesar que no están ya inmersos en el calendario del Ministerio, sí podrían colocarse la vacuna. Se debe colocar antes del inicio del invierno. Lo que ocurre es que estamos un poquito retrasados en la vacuna y probablemente eso ocurra por el tema climático. Claro. Todavía el invierno está un poquito alejándose, entonces probablemente por eso haya un poco de demora. Jorge Abel, esa pregunta que nos hace Ana es bastante frecuente. Yo creo que hay más información que compartir sobre este punto. ¿Qué te parece si escuchamos los titulares? Asustarlos, y atención también papás, mamás, con las vacunas. Eso de que te voy a llevar al doctor para que te ponga una vacuna si no comes. Eso ya pues es una amenaza. Es una amenaza y se convierte pues en ese riesgo de que el niño llore sin necesidad de que todavía se le haya puesto la vacuna, cuando en realidad es una oportunidad de estar más sano. Así es, Jorge Abel, y conversando sobre todo ese tema en general de las vacunas, Ana, que llamó de La Molina, nos estaba preguntando un poco por el tema de la influenza. Tú nos decías que en realidad el mejor momento es antes de que empiece el invierno, es decir, otoño. Ya en esta época, digamos, sería un buen momento para aplicarse la vacuna. Sí, este es un buen momento. La vacuna que utiliza el Perú contra influenza ya incluye, por si acaso, el tipo de H1N1, que son algunos casos que se han reportado en Piura. Y también existe en el mercado privado la vacuna que no solamente incluye la vacuna trivalente, que incluye un tipo de influenza A, incluido el H1N1, sino también incluye uno B, que en otras partes del mundo, y por ahí que habría que verificar si en el Perú también está ya circulando. Tenemos otra llamada, Ingrid, desde Villa El Salvador. Ingrid. Buenos días. La pregunta es, yo tengo a mi hijo de 7 años y cuando él tenía 4 años él no recibió la vacuna de segundo refuerzo del DPT y tampoco el segundo refuerzo de APO oral. ¿En qué le podría repercutir eso? Y si aún todavía puedo vacunarlo. Claro, la vacuna de DPT, que es la vacuna de difteria, tétanos y tos convulsiva, es una vacuna que debe colocarse antes de los 5 años de edad. De manera que a los 7, Ingrid, no vale la pena colocarle esa vacuna porque más bien significa un riesgo. Hay que tener cuidado. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud no cuenta con las vacunas para los 7 años, es cierto que en el mercado privado sí existen vacunas contra difteria, contra pertussis, contra tétanos, que se pueden colocar en niños de esta edad. Porque tienen... O sea, no tendría que ir al sistema público, sino al privado. Así es, para completar sus vacunas. Mira, qué importante dato. Quisiera profundizar un poquito es eso, por qué sería peligroso en un lado y no en el otro. Sin embargo, tenemos una llamada en espera. ¿Qué te parece si la escuchamos primero? Liz te está llamando desde Arequipa.
Buenos días. Buenos días. Doctor. Qué gusto. ¿Cómo está? Gracias por su respuesta. Quisiera saber, ¿sabe que a mi hijito me lo vacunaron cuando tenía 5 años sobre el neumococo le pusieron, porque mucho se resfriaba de las amígdalas? ¿Ya? Y ahora que tiene 14, me dijo que solo duraban 6 años de su vacuna. Y ahora la pediatra me manda o sea, que le ponga, me dice ahí tabletas, que es el Ismigen y el Abeceren. Sí, y quisiera saber, ¿cómo es? ¿Cuál es mejor, la neumococo? ¿Ya no hay para esa edad? Bien, la vacuna de neumococo, es cierto, se puede poner a diferentes edades. Es más, el adulto mayor debe ponerse vacuna de neumococo, y se pone la vacuna conjugada. Antes había una vacuna, digamos, de otro tipo, se llama polisacárida, y ahora ya se debe poner la vacuna conjugada porque actúa mucho mejor en esos casos. Pero tu niño ya tiene la vacuna, no necesitamos estar repitiéndolo, salvo que él tuviera algún factor de riesgo adicional, como por ejemplo, vamos a suponer, él no tuviera vaso, que es un órgano que se encarga también de la defensa. Entonces en esos casos sí tenemos que vacunarle cada 5 años contra neumococo, pero aparentemente ese no es el caso del hijito de Liz. Las razones por las que él hace cuadros respiratorios de repetición tienen que ser por otra causa. No se va a resolver con medicamentos ni con pastillas solamente. Hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Está haciendo algún cuadro respiratorio alérgico? ¿Está exponiéndose a algo en especial? Yo creo que hay que investigar mucho más antes de caer en esto. Y otra pregunta que se va a quedar pendiente para uno en unos momentos es el tema de las rinitis alérgicas y todo eso. O sea, hay vacunas para prevenir estos cuadros respiratorios. Antes de esa respuesta ya tenemos dos pendientes. Vamos a recibir a Roger, él está en el Cercado de Lima. Roger, te escuchamos. Pero buenos días. Buenos días, Roger. Yo tengo una niña que no tiene ninguna vacuna, solamente la vacuna cuando... Roger, no te escuchamos muy bien. ¿Podrías pegarte un poquito más a tu teléfono, por favor? Ya, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí. Ya, yo tengo una niña que tiene solamente una vacuna desde que ha nacido. Y actualmente ya tiene 10 meses y a 9 meses. ¿Tiempo para ser vacunada? Claro que sí. Bueno, es cierto, Roger, que te vimos un poquito entrecortado, pero lo que hemos podido captar es que tu niño ya tiene 9 o 10 meses de edad y solo recibió una vacuna. ¿Podrían colocarse las vacunas que no se pusieron a los 2 meses, 4 meses, etcétera? Sí, la respuesta es sí, y tiene que colocárselas la brevedad posible. Acude por favor con tu pediatra, ya sea en tu establecimiento de salud, y te van a explicar y le van a colocar las vacunas de todas maneras. Vamos a recibir a Verónica, llama desde el Cusco. Verónica, desde Cusco. Buenos días, doctor. Tengo la bondad, quiero hacerle una consulta. Le escucho. Gracias. ¿Sabe que yo tengo un hijo de 15 años y otro de 11, son varones? Y estamos preocupados con mi esposo porque queremos hacerle poner la vacuna del papiloma humano. Quisiera saber qué especialista le puede poner, cuántas dosis se le debe poner y dónde compro la vacuna, porque el Estado solo brinda vacunas para las mujercitas. Entonces, esa inquietud tengo, doctor. Sí, es correcto. El esquema peruano contempla la vacunación contra el virus papiloma humano en las niñas de 5º grado, no importa la edad que tengan, y es una vacuna que se coloca en el colegio. El esquema que se está usando todavía es de 3 dosis, aunque pueden usarse solamente 2 dosis con 6 meses de tiempo entre una y otra. En el Perú no se coloca la vacuna en varones, aunque sí es cierto, Verónica, que es una recomendación, y seguramente dentro de algún tiempo en el Perú también se hará lo mismo, se va a poner en los varones, de manera que... ¿Usted puede encontrarlo en el sector privado? En el sector privado sí existe, hay muchas clínicas que lo tienen. ¿Con algún médico en particular? O sea, ¿un internista? Por la edad de sus hijitos, con el pediatra es suficiente, y él la va a indicar, le va a poner una dosis inicial y se las va a repetir a los 6 meses. Jorge, en estas 2 preguntas que se han quedado pendientes, no quisiera terminar el espacio sin que se dé. ¿Por qué esta respuesta que le diste a
Ana, respecto a la vacuna del refuerzo del DPT, tú dijiste que sería bueno que vaya al sector privado y no que le repitan el refuerzo en el sector público debido a que podría ser riesgoso. Sí, es correcto. La fracción, la parte de la vacuna para protección de pertusis, que es la tos convulsiva, por la dosis que tiene esta vacuna de DPT, nos preguntaba Ingrid de Villa El Salvador, es riesgosa. Puede tener efectos adversos neurológicos, convulsiones, etcétera. Entonces, hay otra vacuna que está diseñada para los niños que no alcanzaron su esquema normal, que contiene muchísima menos cantidad del antígeno y no tiene efectos adversos. Lamentablemente solo está en el sector privado. Bien, me ha quedado clara esa explicación. ¿Y qué pasa con las personas que tienen rinitis alérgica o procesos respiratorios de índole alérgico? ¿Ellos tienen o deben contar con una vacuna? Sí, deben tener las vacunas de influenza anualmente, porque muchos de estos virus son los que inician la respuesta inflamatoria. Sobre todo ¿Que ya no van a tener rinitis alérgica? No, pero van a tener menores riesgos de hacerlo. Se disminuyen los factores y además que no existan complicaciones. Qué interesante, muchísima gente que tiene ese problema, que incluso no puede tener un buen descanso durante el sueño justamente por esta rinitis, así que la vacuna de influenza también a ellos los beneficia. Gracias, Jorge Abel, por toda esta